Reyes, capítulo 23. Yo leo el versículo 31 al 35. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, y le cambió el nombre por el de Joacín. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacín pagó al faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Oremos. Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Como siempre, Dios, te pido, venga tu unción sobre este siervo inútil. Permíteme exponer tu palabra, bendiga la exhortación, que todo se haga conforme a tu plan y tu propósito. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Pues vemos, hermano, que la semana pasada del rey Josías, un rey que la Biblia nos dice que no hubo otro rey como él en la tierra, en Jerusalén, que se convirtiese al Señor de todo su corazón, con todo su alma y con todas sus fuerzas. Y después de él no nació otro igual que el rey Josías. El rey Josías, él fue rey a los 8 años. A los 18 años él mandó, hermano, reparar la casa de Dios, el templo, y encontraron el libro de la ley. Esto nos habla, hermano, del descuido que el pueblo tenía de la palabra de Dios. El libro de la ley estaba perdido cuando un rey tenía que leerlo todos los días. Ese era el descuido. Hasta ese grado habían llegado de apostasía los reyes en Israel. El rey Josías lo encontró, se lo encontraron, se lo leyeron. Él cayó en convicción y pidió la voluntad de Dios. Y él propuso en su corazón limpiar a Jerusalén y a Israel y a Judá de toda la idolatría. Hizo muchas reformas y celebró la Pascua, porque ya no se había celebrado la Pascua. Pero vimos, hermano, que no fue suficiente. Y Dios anunció juicio, pero por amor a Josías, que él se convirtió al Señor de todo su corazón, le dijo que el juicio que iba a venir sobre Jerusalén no iba a ser en sus días. ¿Me está siguiendo? Entonces, hermano, muere Josías. Y usted sabe, leímos que Josías, pues a pesar de su fidelidad, cometió un error. Se metió en pleitos que no le correspondían. Había un conflicto político, militar entre Egipto, Babilonia y Asiria. Él no tenía por qué ir ahí y se mete. Dios le estaba diciendo que no fuera a través de otras personas. Él no hizo caso, no buscó a Dios, no oró y se fue a meter al pleito. ¿Y qué pasó? Lo mataron. ¿Sí? Entonces, aquí la Biblia nos dice que le sucedió a su hijo. Ahí mismo en nuestro estudio, en nuestro pasaje, en Segundo de Reyes 23, leemos en el versículo 26 y 27. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Entonces, hermano, no fue suficiente la fidelidad del rey Josías, porque sus hijos, como leímos en el pasaje, en la lectura congregacional, sus hijos hicieron lo malo delante del Señor. Y hermano, cuando el rey Josías muere, versículo 30, y perdóneme, hermano, pero es un estudio para ponerles el contexto.
Y ahorita les voy a dar el título del mensaje para que entienda de qué va a tratar la enseñanza. Y no se espante, ¿verdad? Porque lo dice, ay, pastor, lo se pone bien bravo como en la mañana. Pero es palabra de Dios, ¿verdad? Dice en el versículo 30, cuando murió Josías, y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Entonces vemos cuando el rey Josías muere, el pueblo, dice aquí, el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron como rey. Ve, hermano, qué interesante y cómo el Espíritu Santo escoge las palabras que están en la Biblia. El pueblo puso a Joacás por rey y lo ungieron. Pero, hermano, hay que entender que Joacás no era el hijo primogénito de Josías. Había otros hermanos mayores. Y usted sabe, cuando hay sucesión de reyes, ¿quién es el que hereda el trono? El mayor, el primogénito. Y si no, sigue el hermano. Amén, hermano. Así hay una línea de sucesión. Por ejemplo, en Inglaterra, que hay reyes, hay una línea de sucesión. Está el padre, luego el hijo, luego el hermano, si no los hijos, y si no hay, buscan a los hermanos del rey o sus primos. Así, hermano, hay una línea de sucesión. Entonces así sucede. Pero aquí, hermano, nos dice que el pueblo escogió al rey. Porque ve, hermanos, no pierda su lugar y perdóneme, pero tengo que leerle la Biblia. El siguiente libro es Primero de Crónicas, capítulo 3. Yo se lo puedo decir de memoria, pero quiero que también usted estudie la Biblia. ¿Sí? Estudie la Biblia. Primer libro de Crónicas, capítulo 3. Versículo 15. Primer libro de Crónicas, que es enseguidita. Capítulo 3, versículo 15. ¿Ya lo encontraron? ¿Aquí ya lo encontraron? Ok. Vea. Y los hijos de Josías. ¿Qué dice? Johanán, su primogénito. El segundo, Joacín. El tercero, Sedequías. El cuarto, Salum. ¿Sí? ¿Quién era el primogénito? Johanán, ¿verdad? Que abreviado es Juan. ¿Sí? Para que lo entienda, ¿verdad? Juan, su origen hebreo era Johanán, que significa Dios es bueno. Pero hermano, entonces dice, entonces, ¿dónde está Joacás? Joacás, hermano, era Salum. Su nombre personal era Salum. Pero cuando el pueblo lo elige rey, le pusieron el nombre de trono, Joacás. Hay reyes que se cambiaban el nombre. Usted sabe que la Biblia ha cambiado nombres a personajes. ¿Sí? Por ejemplo, Josué originalmente no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Moisés le cambió el nombre. Simón Pedro, ¿verdad? Jesús le dijo, tú eres Simón, te vas a llamar Pedro. Saulo, su nombre original era Saulo, después se llamó Pablo. Amén, hermano. Y así sucedió. Salomón, el rey Salomón, su nombre original era Gedidías, pero Dios le cambió el nombre a Salomón. En nuestros tiempos también, los reyes, ahorita pues ya los reyes de Inglaterra, hermanos, ya se ponen el nombre que ellos tenían, pero antes se acostumbraba que el rey cuando llegaba a ser rey, él se cambiaba el nombre. ¿Qué nombre te vas a llamar? La que rompió esa tradición fue la reina Isabel, porque ella siempre se ha llamado Isabel. Le preguntaron cuando ella iba a ser reina, ya cuando su padre muere y ella iba a ser reina, ¿qué nombre te vas a poner? Pues dice, Elizabeth, por supuesto. O sea, y ella rompió esa tradición. Pero hermano, aquí vemos que Salum era el cuarto hijo y le cambiaron el nombre a Joacás. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto, hermanos? Se cree que, hermano, el hijo primogénito tenía ideas anti-egipcias. No quería a los egipcios. Y hay que recordar, hermano, que Necao, faraón de Egipto, mató a Josías. ¿Ya me está siguiendo? Josías quería apoyar, estaba en contra de Egipto. Viene el rey Necao y lo mata.
Entonces, el sucesor natural era el primogénito. Pero hermano, se cree que él tenía ideas antiegipcias y el pueblo no lo quiso. Y el pueblo mejor escogió a Joacás para que fuera, hermanos, rey sobre Judá. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de Joacás? Por eso están los separadores, hermano. Dice en el versículo 32, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y el título del mensaje, hermano, es cuando el pecado se enseñorea de ti. Cuando el pecado te domina, se adueña de ti. ¿Por qué, hermano? Se nos dice que ese Joacás no hizo lo correcto que sus padres habían hecho. ¿Qué nos dice el versículo 32? E hizo lo malo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Hermano, enseguidita en el versículo 33. ¿Ya me está entendiendo? ¿Sí estoy siendo claro? ¿Tiene alguna duda, pregunta? Que, hermano, no hay interrupciones aquí, ¿verdad? Porque si les digo todos van a estar la mano. Versículo 33. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que la gente no quiso seguir el designio de Dios y se puso un rey a su gusto. Versículo 33. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat. ¿Para qué? Para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. ¿Qué sucede cuando la gente cae en pecado? Cuando la gente no hace lo recto delante de Dios. Cuando supuestamente decimos que somos creyentes, discípulos de Cristo, hijos de Dios, pero no hacemos lo correcto delante de Dios, hermano, el pecado domina y el pecado trae consecuencias. La Biblia dice que cuando Joacás lo nombraron rey, hermano, la Biblia nos dice que nomás reinó 3 meses, porque vino el rey Faraón Necao y lo tomó preso. ¿Para qué? Para que no reinase. Fíjese, él siendo rey, viene el rey de Egipto, el que había matado a su padre. Egipto había adquirido cierto poder militar y económico y político. Y hermano, viene una nación extranjera y quita al rey, fíjese, lo quita. ¿Qué significa? No hubo quien lo defendiese. Amén, hermanos. Vino un rey extranjero, lo quita, lo lleva preso para que no reinara y, hermano, pone una multa de 100 talentos de plata. Un talento son 34 kilos. Si estamos hablando, hermanos, de 100 talentos de plata, estamos hablando de 3,400 kilos de plata. ¿Cuánto dinero es? Es mucha plata. Y un talento de oro. Hermano, un talento de oro era 34 kilos de oro. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta una onza de oro? Una onza de oro son 28 gramos. Está no sé a cuántos dólares, a $1,000 aproximadamente la onza de oro. 28 gramos. ¿Qué son 28 gramos? Un sobre de Nescafé. Bueno, yo digo porque son los pesos que yo manejo. Un sobre de Nescafé son 28 gramos. 28 gramos. Una onza de oro cuesta $1,000. Imagínense 34 kilos de oro. ¿Verdad? Ahora imagínense 3,400 kilos de plata. Hermano, déjeme decirle esto. Hermano, cuando muere Josías, Necao dominó a Judá. Le quitó al rey y le puso una multa y aparte puso un rey títere. Veamos allí el siguiente versículo, el 34. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió ahí. ¿Sí? Vea, hermano, por qué la Biblia pone que Necao le cambió el nombre a Eliakim y le puso Joacim. Porque, hermano, en el pensamiento del Medio Oriente, cuando una persona le cambia a usted el nombre, significa que tiene dominio sobre usted. Sucede en nuestra actualidad. Una madre tiene un hijo, se da mucho en Estados Unidos, no sé aquí, ¿verdad? Y cuando el padre adopta, cuando el padre se casa con la mujer y tiene hijos,
a veces acepta ponerle sus apellidos a sus hijos, ¿verdad? Le cambia el apellido del padre biológico y le pone el apellido del padre que lo está criando. ¿Qué significa? Que ya tiene autoridad sobre él. Entonces, hermano, por eso vemos en la Biblia que se le cambiaba el nombre a las personas. Porque el que le cambia el nombre, hermano, está demostrando un dominio sobre él. ¿Sí? Por ejemplo, yo me llamo José. Soy José y siempre seré José, José. Soy José y me gusta José. ¿Sí? Mi nombre original es José Guadalupe. Y hermano, allá en el mundo me conocían por Lupe y me gustaba que me dijeran Lupe, Lupe, Lupe. Todavía amigos, ¿verdad? Me hablan y, oye, Lupe, ¿qué pasa? Y cuando voy a visitarlos, Lupe, ¿qué pasó? Me siento incómodo. Cuando me hice creyente, cuando me convertí al Señor, dije, no, yo me llamo. Cuando me preguntaron, ¿cómo te llamas? José. Y así me conocen, por José. Pocos saben ese mi nombre, José Guadalupe. Y hermano, ¿por qué? Porque soy creyente, ¿verdad? No quiero darle honor a la Virgen de Guadalupe. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí me está entendiendo? Nos da risa, pero es cierto. Y dije, no, yo me llamo José. ¿Sí? Pero si alguien llega y me dice, no, ya no te vas a llamar José, te vas a llamar Pánfilo. ¿Sí me está... Bueno, ¿y tú quién eres para cambiarme el nombre? ¿Sí me está entendiendo? ¿A usted le gustaría que le cambiaran su nombre? Bueno, no sé si se lo quieren cambiar, a lo mejor no están contentos con su nombre, ¿verdad? Sí, sí me está escuchando. No quiero decir nombre para no ofender a nadie, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pero, ¿por qué la gente, hermano, permitía que le cambiaran el nombre? Porque esa persona que le cambiaba el nombre tenía dominio sobre él. Entonces, hermano, ve al rey, el faraón Necao, rey de Egipto, llega, ya eligieron a Joacás, dice, no, 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 lo quita, se lo lleva preso, le pone al pueblo una multa y pone a su hermano como rey. Ahora tú vas a ser el rey, Eliakim. Ah, sí, pero ya no te vas a llamar Eliakim, te vas a llamar Joacín. ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¿Sí? ¿Y qué hizo este Joacín? Versículo 35. Y Joacín pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda. ¿Para qué, hermano? Para darlo a Faraón Necao. Imagínense el dominio que tuvo el rey. Y puso el rey títere. Tú vas a ser el rey ahora. Y vas a evaluar la tierra de todos. Un avalúo, ¿sí sabes lo que es un avalúo? Que lo traen para darle el valor a la propiedad. Ok, tú tienes este terreno, esta casa, ¿cuánto vale? Ah, pues conforme a eso es el impuesto que vas a pagar. Conforme a su hacienda. Imagínese, hermano. O sea, póngase a pensar que alguien llegue. Sí, usted, supongo, pagan sus impuestos, ¿verdad? Su predio y todo eso. Pero que llegue otro, no, 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 a ver, tu casa. Porque usted sabe que uno es el registro catastral, ¿verdad? Pero usted ya después le hizo arreglos y todo eso, ya la casa vale mucho más que lo que declaró al principio, ¿a poco no? ¿Sí? En el valor catastral vale tanto, pero ya le invirtió tanto a la casa que ya vale mucho más. A ver. No, no, no. Tú dices aquí que tu casa vale 400,000 pesos. No, 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 no. Ya, a ver, mira, tiene 3 pisos, tiene loseta, tiene así. No, 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 ya tu casa vale 2 millones. ¿Sí me está escuchando? Ahora vas a pagar el impuesto de 2 millones. Imagínense que alguien llegue y haga eso. Pues fue lo que hizo Necao con su rey títere, fue así. Por eso, hermano, digo, hermano, no te dejes dominar por el pecado. Por el pecado, hermano, te resta autoridad, ya no tienes autoridad ante el pecado. Y hermano, y cuando tú te dejas dominar por el pecado, vas a sufrir pérdidas. ¿Me estás siguiendo? Eh, y hermano, Joacín oprimía al pueblo. ¿Cómo lo oprimía? El profeta Jeremías nos lo dice. Dice allí en Jeremías, capítulo 22. Jeremías 22, me dice cuando lo encuentre. Versículos 13 al 19. El pueblo, dice la Biblia, que aún seguía, a pesar de las reformas de Josías, el pueblo seguía en la idolatría. Y llegó el juicio de Dios. Y llegó otro que los iba a dominar. Dice en Jeremías, capítulo 22, versículos 13 en adelante. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad,
sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice, edificaré para mí casas espaciosas y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. Reinarás, pues, te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre, hizo juicio y justicia, entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová, ¿acerca de quién? Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. ¿Qué hacía este rey Joacim? Se estaba construyendo una casa y no le estaba pagando a la gente su salario. Estaba oprimiendo al pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque en su momento, cuando Josías hizo unas reformas, sacó la idolatría, la gente seguía adorando a ídolos falsos. Cuando vimos la semana pasada, fingidamente, ¿recuerdan esa palabra? Fingían que servían a Dios. Entonces, hermano, no te dejes dominar por el pecado. Porque, hermano, cuando te dejas dominar por el pecado, perdemos autoridad, perdemos valor, perdemos seguridad. Recuerda, hermano, cuando el rey David cometió pecado y adulterio, y en su oración, ¿qué le pedía a Dios? Vuélveme, ¿qué? El gozo de tu salvación. No había perdido la salvación. ¿Qué había perdido? El gozo. Cuando una persona practica la justicia, está seguro, no tiene dudas de su salvación. Pero, hermano, cuando uno comete pecado, el pecado nos roba paz, nos roba seguridad. El pecado trae vergüenza, el pecado trae miedo y el pecado nos domina. Aquí Dios está juzgando al rey Joacim. Lo van a enterrar como un burro, lo van a arrastrar. Y hermano, la Biblia nos exhorta a que no nos dejemos dominar por el pecado. Porque, hermano, cometemos pecado. El pecado, hermano, déjeme decirle, hermano, el pecado, los mandamientos de Dios, hermano, son como un cerco de protección. Cuando, hermano, usted desobedece los mandamientos de Dios, usted se está saliendo de ese cerco de protección. Entonces, hermano, ya no hay garantía de protección, ya no hay garantía de provisión, ya no hay garantía de seguridad. ¿Me está siguiendo, hermanos? Porque, hermano, Dios nunca va a bendecir el pecado. Dios nunca va a bendecir la rebeldía. Y Dios, hermano, lo va a disciplinar y lo va a castigar cuando usted se deja dominar por el pecado. Ve ahí, hermanos, Romanos, capítulo 6. Está hasta el Nuevo Testamento, hermanos. Antes del final. Romanos, capítulo 6. Me dice cuando encuentre el capítulo 6. Romanos 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué nos dice? Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Hasta ahí voy a explicar. Cristo vino, se hizo carne. Él dice, me preparaste cuerpo. ¿Por qué Cristo se encarnó? Porque, hermano, Él en su cuerpo tenía que sufrir el castigo por nuestros pecados. Un castigo físico. Vaya, Él tenía que sufrir el dolor del castigo, de los azotes, de los golpes, de la corona de espinas, de los clavos en sus manos y en sus pies. Y tenía que estar su cuerpo en la cruz del Calvario, horas, desangrándose y sufriendo los terribles dolores de los clavos, friccionándose su espalda herida en la madera de la cruz. ¿Me está siguiendo? Él recibió ese cuerpo. Para eso nació, para morir. Y no solamente morir una muerte tranquila, sino muerte de cruz, la cruenta muerte de cruz. Para eso Cristo recibió un cuerpo capaz de morir.
Pero cuando Cristo resucita, resucita con un cuerpo glorificado, que ya no va más que a morir. Cuando vino la primera vez, la Biblia dice que vino según a nuestra semejanza. ¿Qué significa? Un cuerpo frágil, que sufre, que se duele y que muere. Heredó nuestra naturaleza, pero sin pecado. ¿Me está siguiendo? Pero ahora Cristo va a resucitar. Cuando Cristo resucita, resucita con un cuerpo glorificado, que ya nunca más a morir. Y los creyentes, la promesa es que también vamos a ser transformados, resucitados. Y este cuerpo corruptible va a resucitar como incorruptible. Este cuerpo mortal va a resucitar en un cuerpo inmortal. ¿Qué significa? Que ya no va a morir. ¿Me está siguiendo? Aquí en la vida tenemos que cuidarnos, ¿verdad? De un accidente, de una enfermedad. Una enfermedad mal atendida, una enfermedad incurable, pues nos quita la vida, ¿verdad? Porque tenemos un cuerpo mortal, un cuerpo corruptible. Pero hermano, la Biblia dice que en ese tiempo vamos a ser todos transformados con un cuerpo incorruptible, que nunca más va a morir. Bueno, seguimos leyendo. Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, ¿qué dice, hermanos? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿qué nos dice? En Cristo Jesús. No reine, pues, el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como qué, como instrumentos de justicia. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Ya no reine el pecado sobre vosotros. Ya no domine el pecado. Hermano, somos creyentes, pero aún conservamos ¿qué? La naturaleza pecaminosa. Nuestra mente no quiere pecar. Sabemos que pecar es malo, pero la Biblia dice que nuestro cuerpo, ¿verdad? Todavía tiene esos apetitos, todavía quiere pecar. Mis anécdotas. Ay, pastor, vaya a empezar, ¿verdad? Les platico porque yo sé que les gusta el chisme, ¿verdad? Hermano, vivimos en las Chuapas 8 años. Ahorita las temperaturas están allá en 40 y tantos grados centígrados. Allá, hermanos, aunque usted estuviera en la sombra, hay una humedad, un vapor, ¿verdad? Se siente como un vapor, pon un ventilador, hermano, y a veces el ventilador a veces aventaba el aire caliente. Yo, hermano, allá en los meses de abril y mayo, ya teníamos yo un atomizador de agua. Me acostaba, hermano, a veces me bañaba y así me tiraba al piso. Se secaba el agua y otra vez el calor, y luego agarraba el atomizador y se lo aventaba al ventilador para que me aventara la brisita, porque a veces llegaba caliente el aire. Bueno, y allá, hermano, se daba mucho y abundaban mucho las cervecerías. Y le voy a decir, bueno, y no me diga, ay, pastor, hermano, se me antojaba la cerveza, se me antojaba la caguama, hermano, las escarchadas. Ay, pastor, le estoy diciendo la verdad, mi carne me lo pedía, mi carne me lo pedía, porque me acordaba en el tiempo que yo era incrédulo, así me aplacaba el calor. ¿Sí? Y no, bueno, no voy a glorificar el pecado, hermano. Eso era lo que me pedía mi carne. Y luego hay gente que dice, y hermano, hay gente que me atrevía a decirme, ¿pero qué tiene de malo, pastor? Pues más échese una para el calor. Enfrente de donde vivíamos, si era la iglesia, era un cuartito, enfrente estaba una cervecería, o cantina, o cervecería, tenían su sinfonola, sus mesas, casi era la mitad de esto. Grande, espacioso, con sus ventanales. Y hermano, yo le testifiqué a esa persona, Lencho, Lorenzo, yo le testifiqué, le hablé de Cristo y todo eso. Y lo invitaba a la iglesia, luego voy. Y luego ponía su sinfonola a todo volumen, yo sí le iba y le reclamaba, oye, pues bájale tantito en lo que está el culto, hermano. O sea, llegaban el domingo a la mañana a poner música a todo volumen cuando teníamos los cultos.
A veces ya ni quería grabar porque estaba yo predicando y se escuchaba más la música de... Y luego, hermano, él me invitaba. Chepe, me gritaba, cuando estaba el sol bien fuerte, porque me decía Chepe. Así le dicen a los Josés allá, Chepe, vente, échate una, yo te la invito. Y le dije, porque sabes que no tomo, por eso me la invitas. Porque si supieras que yo fuera un borracho, ni un vaso de agua me vas a invitar. Hermano, yo le estoy diciendo la verdad, soy transparente. Hermano, conservamos todavía esa naturaleza. Pero ¿qué dice la Biblia? No reine en vosotros, ¿qué? El pecado. Así como presentaron sus miembros para la iniquidad, ahora presenten ustedes como instrumentos, hermano, para servir a Dios. ¿Sí? Yo les he explicado, les he dado mi testimonio. Yo andaba en el mundo, tocaba en un grupo musical. Aprendí música desde joven, desde niño, desde la secundaria. Empecé en un grupo así musical, folclórico, y el tiempo se fue dando, hermanos, terminé en un grupo musical. Hermano, no usted está para saberlo, grabé discos, visité televisoras, visité estaciones de radio. Había planes de gira para salir del país a Los Ángeles y Argentina. En ese tiempo estaba el boom grupero. Pero hermano, Dios tenía otros planes. Dios me llamó y dejé esa vida. La dejé. Hermano, todavía, hermano, todavía hasta el año pasado, todavía me hablaban vamos a armarla, José, vamos a armarla, mira. Y hasta me ofrecen un salario fijo. Dice, llueve, truene, relampaguee, vamos a pagar tanto a la semana. Hermano, la Biblia dice, ya no reine el pecado. Así como presentaste tus miembros al pecado, ahora preséntaselos ¿a quién? A Dios. Que no te domine el pecado. Ahora, le estoy hablando de eso y perdóneme que me ponga eso de ejemplo. Yo le estoy compartiendo lo que he vivido. Yo sé, hermano, lo que es presentar los cuerpos al pecado y presentar el cuerpo mejor ¿a quién? A Dios. Y hermano, no me lo va a negar, pero a veces tenemos deseos pecaminosos. Amén, hermanos. ¿O soy el único pervertido aquí? Todos tenemos, hermano, todos tenemos deseos pecaminosos, porque aún todavía dentro de nosotros, ¿qué está? El pecado, lo traemos en el ADN. Y solamente este cuerpo de pecado va a ser transformado cuando Cristo venga. Pero mientras vamos a estar batallando contra nuestra naturaleza pecaminosa. Y la Biblia dice que los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu. Y estos, hermanos, batallan entre sí. Hay una lucha interna. Por eso, hermano, si usted es un verdadero creyente, va a tener esas luchas espirituales, ese conflicto interior. Pero, hermano, ahí es donde debe de entrar nuestra convicción, que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, que tenemos que estar en comunión con Dios. ¿Para qué? Para que el pecado no nos domine. Porque, hermano, por eso la Biblia dice, no le des lugar al diablo. Porque tantito le abres, ¿verdad? Tantito le pones una abertura, hermano, el pecado llega y te domina. ¿Sí me está escuchando? Primero hay que renovar nuestra mente, ¿verdad? No se deje dominar por el pecado, hermano, porque el pecado nos resta autoridad. El pecado nos trae pérdidas. Ya vimos con el rey Necao, hermano, que llega, impone su rey y le impuso al pueblo una multa de 3,400 kilos de plata y 34 kilos de oro. Hermano, ¿usted quiere sufrir pérdidas? ¿Quiere sufrir, hermano, por el dominio del pecado? ¿Me está escuchando, hermano? ¿Lo quiere hacer? Claro que no. Entonces, hermano, ¿cómo podemos solucionar para que el pecado no nos domine? Porque, hermano, yo he escuchado que gente dice, ay, pastores, que no lo puedo dejar. Hermano, en nuestra carne no lo vamos a poder dejar. ¿Me está escuchando? En nuestra carne, por eso dice el Señor Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Allá hay un vecino, ¿verdad? Yo le hablé, él toma, él es borracho y dice, no, yo tomo, una vez me hicieron brujería. Dice. Mi mamá me llevó con el brujo y que me puso una rameada, dice. O sea que lo agarran así con la rama y para que me dejara el alcohol, ya en la noche estaba tomando otra vez.
Y yo le dije, mire, pues yo ya tengo 20 y tantos años que no tomo y que no fumo. Porque hermanos han de saber, también fumaba yo. Me fumaba una cajetilla diaria de cigarro, a veces más. Me despertaba luego fumando y me acostaba todavía con un cigarrito al costado, ¿verdad? Dije, los hermanos, no, no me creen, ¿verdad? Y me preguntó esta persona, ¿y cómo le hizo? ¿Cómo lo dejó? ¿Cómo pudo abandonar eso? Le digo, acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Hay otros hábitos y poco a poco, hermano, los vamos dejando. Porque, hermano, hay que entender que el pecado no nos debe de qué? De dominar. Que a veces, como dice el chavo, se me chispoteó. Amén, hermanos. Porque a veces descuidamos nuestra comunión con Dios, descuidamos nuestra oración, descuidamos la lectura de la Biblia. Pero la Biblia dice que no reine, ¿qué dice? El pecado en vuestro cuerpo mortal. No nos dejemos dominar. ¿Qué tenemos que hacer? Como dice ahí el versículo 13 que leímos. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? De justicia. Usted sabe lo que se dice, una mente desocupada que es un taller de Satanás. ¿Sí? Cuando siente que ya el pecado lo quiere dominar, no. Cuando siente que ya, hermano, la Biblia dice, huye. Póngase a leer la Biblia. Póngase a orar. Visite un hermano. ¿Sí? Háblele por teléfono. Hábleme a mí. Hábleme. Ahí tiene mi número. Pastor, quiero tomar. Quiero ir a tomar. Pues, ¿dónde nos vemos? Ajá, ¿verdad? Nos vemos en el Oxxo. No se crea, hermano, no se crea. Lo que quiero decir, hermano, que Dios cuando está la tentación también nos pone la salida. ¿Sí? Venga a la iglesia. Sí, pastor, no sé, quiero hablar con usted o vamos a visitar a una persona. ¿Sí me está escuchando? Porque a veces, hermano, yo sé lo que entiendo, yo lo entiendo, hay luchas verdaderas. Que a veces, hermano, y tiene que orar a Dios mío, ayúdame para no caer en esta tentación. Y no solamente estoy hablando del vicio, hermano, hay otros tantos pecados, el robo, el adulterio, la fornicación, la mentira, la codicia, la idolatría, hermano. Ay, pastor, yo no voy a las imágenes, ya siempre hemos dicho, un ídolo es aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón que solamente le corresponde a Dios. Un ídolo puede ser un mal hábito, una persona, una costumbre. Eso puede ser un ídolo. Entonces, hermano, vemos aquí que la gente no hizo caso de las reformas de Josías y, hermano, decidió escoger un rey a su gusto y no hizo la voluntad de Dios. Vino el rey Necao y los dominó. Y le salió caro al pueblo de Dios. Cuando se llevaron a Joacás, el rey puso otro hombre para que reinase. Ahí vemos en nuestro pasaje, segundo libro de Reyes, versículo 23. No se deje dominar. En segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 36, ¿qué dice? De 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. ¿Y qué nos dice 37? Para variar, ¿qué dice? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. ¿Qué fue lo malo? ¿Qué fue lo malo que hizo este rey? El profeta Jeremías nos los dice. Por favor, veamos Jeremías. Jeremías estuvo predicando con este rey, Joacim. Y Jeremías nos señala lo malo que hizo. Y por eso, gente dice, pastor, es que no lo puedo dejar. No puedo cambiar, batallo con la mentira. Batallo con esto, con aquello. Dice allí en Jeremías, capítulo 36, versículo 22 y 24.
¿Qué fue lo malo que hizo? Y el rey estaba, ya estamos ahí, 36:22, que dice, y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y dice el 24, y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. ¿Qué palabra, hermanos? Era profecía del profeta Jeremías, que anunciaba juicio a la nación de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén y a la nación de Judá. Se lo están leyendo al rey y quiso el rey. Lo cortó y lo echó y lo quemó. Dice la Biblia, no rasgó sus vestidos. Lo contrario que su padre hizo, Josías. ¿Recuerda que vimos cuando encontraron el rollo y cuando se lo leyeron al rey Josías? ¿Qué hizo? Se rasgó las vestiduras. Cayó en convicción, tenía 18 años. Y después su hijo, que Necao lo pone como rey, este rey, hermano, que estaba edificando su casa sin pagarle el salario a los trabajadores, cuando le leen la palabra de Dios, ¿qué hizo? La quemó. ¿Por qué nos domina el pecado? Porque no hacemos caso de la palabra de Dios. Déjeme decir algo, un pensamiento que dicen algunos. Este libro te aparta del pecado. O si no, el pecado te aparta de este libro. Si usted siente que no puede contra el pecado, lea la Biblia. Pastor, ya la estoy leyendo. Léala más. Medite en ella. ¿Qué es meditar? Lea un pasaje. Le llama la atención, piense. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a mí? Porque, hermano, este libro es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es Dios hablando. Hermano, Dios no le va a hablar en las nubes. Dios no le va a hablar que se manche una pared. O Dios no le va a hablar que caiga un rayo y quema un árbol y ahí se apareció la imagen de la Virgencita. Porque hasta lo dice, no, se apareció Cristo en una tortilla. ¿No ha escuchado esas ridiculeces? ¿No las has escuchado, hermano? Yo quiero que Dios me hable. Aquí está, hermano. La palabra de Dios escrita. Léala. Léala. ¿De qué sirve? Hermano, léala. La Biblia da muchas promesas a aquellos que leen la Biblia y meditan en ella. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y en todo lo que hace, prosperará. Amén, hermanos. Entonces, hermano, ¿por qué nos domina el pecado? Porque estamos descuidando la palabra de Dios. Pastor, yo no quemo mi Biblia, pero si no la lees, si la tenemos arrumbada, ¿verdad? Ya me ganó el sueño, ya no la entendí. Ya agarra su celular, ¿verdad? Agarra el celular y se pone a ver ahí que el Facebook o el TikTok. ¿Sí me está escuchando? Se pone ahí en el grupo de WhatsApp que tiene, ¿verdad? De las señoras de la escuela, ¿verdad? De las mamás de los amigos de sus niños en la escuela. Amén, hermano, porque a veces las señoras de la escuela hacen su grupo ya. Y veamos el grupo, ¿qué es? Puro chisme. Y usted sabe la Biblia que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Se me está entendiendo? Hermano, ¿por qué nos domina el pecado? Porque descuidamos la palabra de Dios. Jeremías, capítulo 26, ¿qué fue también lo malo que hizo el profeta, que condena el profeta Jeremías acerca de este rey? ¿Y por qué el pecado domina? Jeremías, capítulo 26, versículo 20. Ya estamos allí. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. ¿Qué pasó con este profeta, hermanos? Versículo 22.
Y el rey Joacín, amén hermanos, el rey Joacín envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacín, el cual, ¿qué hermano? Le dio una ofrenda de amor. ¿Fue esa? Le dijo, oh pastor, qué bien predica usted. ¿Le dijo eso? ¿Qué hizo? El cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo, que sería la fosa común. ¿Qué hizo el rey con este profeta? Que estaba profetizando conforme a las palabras del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, hermano, lo que distingue al profeta Jeremías, que él ya nomás estaba anunciando juicio a Jerusalén, que venía el castigo de Dios, para que se arrepintieran, pero no se arrepintieron. Al contrario, ¿qué hizo el rey cuando este profeta predicaba la palabra de Dios? ¿Qué le hizo? Lo mató. ¿Qué hace la gente con el predicador? ¿Qué hace la gente con el pastor? Pastor, yo no quiero que usted se muera, ¿verdad? Pero como dicen pastor, luego hacen sus tacos de pastor, ¿verdad? Hermano, ese es algo difícil de un pastor. Y es lo que los pastores predicamos. A veces tenemos que predicar la palabra de Dios, la verdad, y la gente se ofende. Y hermano, es palabra de Dios. Hermano, en ese caso, si usted tiene algún problema, vaya con Dios. ¿Sí me está escuchando? El pastor dice que soy borracho, que me voy a ir mal. El pastor, ¿qué está haciendo el pastor? ¿Le está diciendo qué? La verdad. Y si un creyente está tomando, ¿usted cree que le va a ir bien? ¿Va a venir qué? La disciplina de Dios. Y el trabajo del pastor es decirle a usted la verdad. Siempre lo he dicho, cuando va usted con un médico, sí, yo voy con el médico, ¿verdad? Cuando me siento mal y me dice, a ver, súbase la báscula. Ah, ya va a empezar esto. Ya me subo a la báscula. Oh, dice, usted está pasado de peso. Y yo le digo, no me diga poco, no me había dado cuenta. Mire, doctor, respéteme para que yo lo respete. No me esté faltando al respeto. Hermano, ¿sería correcto eso de mi parte? Claro que no, ¿verdad? Yo les he dicho, tengo hipertensión y me dieron una dieta, ¿verdad? Que deje y a veces no lo dejo, ¿verdad? Que los embutidos, que, que las pechugas empanizadas de la mañana, el espagueti, ¿verdad? Con queso amarillo y todo eso, la Coca-Cola. Amén, hermanos. ¿Sí me está escuchando, verdad? Unas hamburguesas que me las deben, las hamburguesas aquí, esas hamburguesas taparterias. Y que me dice el doctor, tiene que dejar eso, el pan, el azúcar, el refresco, los embutidos. Ay, le voy a decir, ay, doctor, usted me está faltando al respeto, mejor así deje. Hermano, el doctor lo hace porque le caigo mal, porque me quiere faltar al respeto. ¿Por qué lo hace el doctor? Porque es por mi bien, para mi salud, para que tenga una calidad de vida, para que viva mucho más años, ¿verdad? Ahora, si yo salgo y el doctor me da una receta y yo la quemo, ¿qué me va a pasar? ¿A quién le estoy haciendo daño? A mí mismo. Así pasa en la iglesia. El pastor predica, le dice usted la verdad, usted viene con una enfermedad espiritual que es el pecado, le decimos la verdad y el remedio está aquí en la palabra de Dios. Si lo pone en cuenta y en práctica, usted, hermano, se va a curar, se va a librar del pecado, va a tener comunión con Dios. Y hermano, usted sabe que, hermano, Dios escucha a los que le obedecen. Amén, hermanos. Pero si sale y se enoja contra el pastor, no, que el pastor ya la trae conmigo, ya me agarró de bajada, ¿sí? Le caigo mal, no sé qué, me está predicando a mí, hermano. Y si usted no hace caso, ¿quién se está perjudicando? Es la verdad, hermano. Es la verdad, ¿sí me está escuchando? Hermano, yo tengo mis propias luchas, mis propios problemas. Yo busco a Dios en oración, porque yo también, hermano, al igual que usted, batallo con mi carne, batallo con mi pecado.
Hermano, tengo tentaciones igual que usted. Y hermano, yo ya que conozco la palabra de Dios, hermano, como un doctor que yo conocí, un doctor viejito, él decía, ay, yo también tengo aquí, me duele el codo, pero me pongo tal medicina, yo mismo me la inyecto, yo mismo me la receto. Hermano, porque ese doctor ya sabía lo que le curaba. Así yo soy, hermano. Yo conozco la palabra de Dios. Dios me ha concedido conocer la palabra de Dios, de predicarla. Y hermano, yo busco a Dios en oración, lo busco leyendo su Biblia. La leo, me siento, leo un pasaje, lo medito y estoy, hermano, meditándolo porque yo quiero librarme y no estar bajo el dominio del pecado. Hermano, usted debe de hacer lo mismo. Amén, hermanos. Yo me platican sus problemas, oro por usted. Bueno, voy a hablar en tercera persona. Los pastores oran por usted. Que usted conozca la palabra de Dios y que ponga en práctica el consejo de la palabra de Dios. Pero lo malo que hizo este rey, y por eso lo dominaban, número uno, no atendía la palabra de Dios, no la apreciaba, no la amaba, no la leía, no meditaba en ella. Y en segundo lugar, hermano, mató al profeta. ¿Qué significa? No quería que le predicara. La Biblia dice en Tito, repréndolos duramente para que, ¿qué? Sean sanos en la fe. Termino. Romanos capítulo 6. Y ahora sí, hermano, ahora sí termino con este pasaje. Romanos capítulo 6, versículo 17 al 23. Es un pasaje largo. Romanos está en el Nuevo Testamento. Está en la página 832, ¿verdad? Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, ¿sí lo está viendo? Viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Ve al 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué es? Muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. Y el famoso versículo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregunta, ¿qué provecho trae el pecado? ¿Qué provecho trae? Muerte. Pero si sirves a la justicia, hermano, trae como fruto la santificación y como fin la vida eterna. En aquellos tiempos, cuando era estudiante, estábamos en Príncipe de Paz. Con el pastor Enrique entrábamos a la cárcel, predicábamos a la cárcel. Había un joven, muchacho, grande, casado, que ya venía a las predicaciones allí en el comedor del reclusorio. Y hubo tanta confianza que él después nos pidió de favor al pastor, pero el pastor me mandaba a mí, que fuéramos a testificar en favor de él, para que lo dejaran salir por buena conducta. Él iba a otra iglesia, a otra denominación, y una vez su pastor nos habló y nos dijo, pues vayan a testificar a favor de fulano de tal. Es buena persona. Es un poco tímido, pero es buena persona. Dice el pastor, tímido, pero si tiene 9 hijos. Porque tenía 9 hijos. Tiene 9, es tímido pero es buena gente. Y ahí va el hermano José. Iba yo varias veces a los juzgados, allí al reclusorio fui, en favor de esta persona. Obtuvo la libertad condicional, salió, hermano, y siempre con la promesa de que viniera a la iglesia. ¿Vino a la iglesia? ¿Qué cree usted? No vino a la iglesia. Nomás para que vean. Nos hablaba que vengan y nos decía, la audiencia está al día, a tal hora, no falten, no falten. Y ahí vamos. Hermano, yo me tocó ir varias veces.
Y de ahí fuimos también a su iglesia. Un día fui a su iglesia a hablar con su pastor, hermano. Anduvimos para arriba y para abajo. Salió de la cárcel, sí. Nos visitó. Nunca lo vi. Nunca lo vi en la iglesia. Un día, semanas, meses después, no recuerdo. Teníamos el teléfono en la casa, yo estaba acostado, no sé qué día era. Eran como las 6, 7 de la mañana. Suena el teléfono, yo tenía ahí al lado de mi cama, levanto. Sí, bueno. Hermano, era él. Soy fulano tal. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué milagro? ¿Cómo estás? Hermano, vengan, estoy otra vez en la cárcel. Ay, hermano, que le cuelgo. Ay, pastor, ¿dónde está el amor de Dios, el perdón? Hermano, se dejan dominar por el pecado. ¿Me está escuchando? Hermano, no sé qué sucedió después. Yo ya no supe más de él. Hermano, y así hay mucha gente. Ya somos salvos, ya somos rescatados, liberados del pecado. Salen, Dios les transforma su vida, les da una oportunidad. Pero ¿qué sucede? Se vuelven otra vez siervos del pecado. Así como presentaste tu cuerpo al pecado, ahora preséntaselo ¿a quién? A Dios. Tuvo la oportunidad de presentarse ante Dios, no lo hizo. Se deja dominar por el pecado. Y el pecado cobra factura. El pecado trae consecuencias. El pecado te produce pérdidas. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Que el pecado, hermano, no se enseñoree de usted. Lea la Biblia, escuche predicación, involúcrese en la obra para que el pecado no lo domine. Inclinemos, hermano, por favor, el rostro, hagamos una breve oración. Padre Dios, primero te pido, perdona si dije alguna cosa que no va con tu naturaleza. Yo te pido, Dios, que bendigas esta enseñanza. A veces, mi Dios, nos dejamos engañar por el pecado. Y si le dejamos lugar al pecado, llega un momento en el que el pecado se enseñorea y nos domina. Vemos, mi Dios, a dos hijos del rey Josías. El rey Josías, que fue un rey como no lo hubo en Jerusalén ni lo hubo después. Que se convirtiese al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Que hizo reformas. Que mandó al pueblo a obedecer sus mandamientos. El rey Josías, que cuando en su momento escuchó la palabra de Dios, cayó en convicción y se comprometió y hizo un pacto con Dios de obedecerle y seguir sus caminos. Pero vemos sus otros hijos que hicieron lo malo, se dejaron dominar por el pecado. Vemos a Joacim, que igual cuando le estaban leyendo la palabra contrario a su padre, lo quemó. Dios, danos ese amor por la Biblia, por tu palabra. Danos ese celo de leerla diario, de meditar en ella. Nuestra carne no quiere. Nuestra carne se resiste a las cosas del Espíritu. Pero Padre, no nos dejemos dominar por el pecado, no nos dejemos dominar por la carne. Y mi Dios, atendamos la predicación. Te pedimos que siempre le des palabra de sabiduría al pastor. Que tu Espíritu Santo hable a través del pastor. Y mi Dios, danos un corazón manso para recibir la exhortación que es para nuestro bien. Que el pecado no nos domine, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.